Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina y los mira sin verlos jamás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan la vida soñando con él. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, para cerrar este mes de la hispanidad. Por un lado, el gran grupo Mocedades, el grupo español por excelencia. Por el otro lado, el Mariachi Vargas de Tecatitlán, de México, uniendo continentes en este cierre del mes de la hispanidad. Todo esto que se llevó a cabo en el Teatro Real de Madrid, disfrutando este grupo de Mocedades, el actual Mocedades, y el Gran Vargas de Tecatitlán, México, España, bueno, todo el mundo unidos a través de esta propuesta y cerrando este mes de la hispanidad y esta versión tan particular de La Viquina, así que La Viquina, Mocedades y este Mariachi Vargas de Tecatitlán. Amigos, pero muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Bienvenidos y gracias por estar nuevamente un sábado más en esta jornada bellísima en Buenos Aires, sábado 26 de octubre del 2024, donde el sol de nuestra España está brillando en la República Argentina. Luego de Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, junto a Carlos Alio y también a Ximena, damos la continuidad también nosotros hasta las 13 en este gran magazine radial para todos ustedes. Bueno, equipo completo para todos ustedes en estos 29 años de programa, porque estamos cerrando este mes aniversario también, mes de octubre, 29 años de nuestra propuesta comunicacional. Estamos con nuestro querido amigo Sebastián, puesta en el aire en estudios centrales de la emisora. Hola, Sebas, muy buen día, bienvenido, buen sábado. Belén Dipsa, como siempre, en producción y en redes sociales, claro que sí. Mónica Cervantes en la producción ejecutiva también de nuestro programa. Miri Dipsa en lo que es producción y el soporte técnico entre nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones y, por supuesto, los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla en la dirección y conducción? Un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardis. Jornada de este día, sábado 26 de octubre, como les decía, el santoral conmemora a San Evaristo Papa, así que a todos los evaristos, nuestro saludo. Les cuento que Evaristo procede del griego,
significa agradable, aquel que es servicial. Su variante femenina es evarista. Así que bueno, para todos los evaristos y las evaristas, nuestro saludo también desde aquí, desde nuestro programa. Hoy es el Día Mundial de la Suegra, pero mirá vos, voy a tener que saludarla. Hoy es el Día Mundial de la Suegra. Hace más de 80 años que se busca rendir el homenaje a estas mujeres y destacar su rol en las familias para mejorar su imagen popular y acabar con esas estigmas sociales. Mi suegra, para ambos lados, tanto para el lado del hombre como para el lado de la mujer. Pero bueno, el saludo para todas las suegras, aquellas que son suegras o que van a ser futuras suegras también. Así que bueno, señoras y señores, tenemos contenidos del día para hoy en esta jornada bellísima aquí en Buenos Aires. Qué bien que me escucho por el aire de la radio, espectacular. Me estoy escuchando excelente, porque les digo, acá en nuestros estudios de radio escuchamos retorno, obviamente a través del enlace que tenemos con la emisora, pero además tenemos el aire, el retorno de aire de la radio. Así que excelente como me estoy escuchando. Ernesto Arriaga, con todo el tránsito del transporte argentino, y los flashes de último momento, claro que sí. Tony Cabot, con todo el deporte español, también, y todo lo que tiene que ver con la campaña del Deportivo Español. Rapidito, un poquito, seguramente lo vamos a tocar de Alcaraz, a ver qué novedades hay. Belén Dipsa, con las noticias sobre la realeza de España, últimas noticias de España, y aparte que el nano Joan Manuel Serrat, el premio Príncipe de Asturias. Así que, bueno, ya le vamos a preguntar a Belén Dipsa que nos cuente un poquito. Mili Dipsa, como siempre, con todos los eventos de la colectividad también y del espectáculo, tanto de Argentina como de España. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, con todas las novedades. Estaremos hablando un poquito de las distintas copas de la semana, que la Libertadores, que la Sudamericana, que la Argentina, bueno, de todo un poco. Y Colapinto, el nene Colapinto que la está rompiendo. Bueno, les cuento. En instantes, nada más, en instantes, en lo que es el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a estar charlando con Matías Cano, que es director de West Side Story, vieron cómo hablo inglés, ¿no? Invitándolos al espectáculo que se va a realizar en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ya me están dando el ok la producción, que ya está en contacto, ya está comunicado. Así que le pido a Matías que me aguarde un instante nada más. También les quiero contar que en el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina, en la segunda hora de nuestro programa estaremos hablando con María Pérez Hernando, secretaria de la Casa de Palencia. Vamos a hablar un poquito sobre lo que se viene, el 12º concurso de dibujo y pintura infantil Palencia con P, también. Bueno, lo vamos a tener en la segunda hora del programa a José Manuel Besteiro, presidente del Centro Cultural Partido de la Estrada, que vamos a hablar un poquito porque han renovado las fachadas del edificio, están trabajando espectacularmente y se viene el festejo del aniversario número 81 de la institución. Así que lo tendremos en la segunda hora del programa. Dicho sea paso, un gran abrazo a mi querido amigo Carlos Alberto Rivadulla Campos, de prensa y difusión de la Estrada, que sé que está escuchando el programa en su camionetita, haciendo las cosas. Así que abrazo grande, querido Carlitos, y gracias como siempre por estar en sintonía. Bueno, tenemos líneas de comunicación habilitadas. El próximo sábado vamos a arrancar un sorteo, Mili, te lo digo ahora último momento, con los amigos de Canjas de Narcea. Después te cuento con Carlito Ferré, que estaba contento como yo, que Boquita invocó. Después hablaremos. Vamos ahora sí, central de oyentes, vía celular del programa, vía de comunicación y redes sociales. Mili, buen día, buen sábado, bienvenida, muchacha. Muy buen día para todos, bonito sábado. Ay, sí, salió el sol, señoras y señores, después de una semana complicada, complicada ahí. La verdad que sí, con la lluvia, la humedad terrible, pero hoy sábado, fin de semana, qué mejor opción que quedarse escuchando el sol de nuestra España. Quizás algunos están ahí en casa, están limpiando, están acomodando cosas, están desayunando, porque también sabemos que somos compañía de muchos aquellos que se despiertan un poquito más tarde, hoy aprovechan y están desayunando, así que también los acompañamos en el auto también. Así que porque recuerden que nos pueden escuchar a través, obviamente, de la emisora AM830, como así también a través del sitio web www.radiodelpueblo.com.ar y también a través de la aplicación que la encuentran en App Store. Así que, y también como todos los sábados, los invito a que se sumen a la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Así que nos encuentran como El Sol de Nuestra España.
ahí nos buscan en el buscador, ponen en Google el Sol de Nuestra España o mismo en cada red social, ahí aparecemos, se suscriben, nos siguen y son parte de la familia digital. Recuerden que en el canal de YouTube pueden volver a disfrutar de los programas, de las entrevistas y las secciones, así que para que tengan en cuenta. Y también la central de oyentes, como siempre les pasamos para este puente, como decimos, ¿no? Este puente que está durante el programa, en la semana también. Y se ida y vuelta. Totalmente. Así que es la central de oyentes, 11 36 76 6100, repito, 15 36 76 6100. Recuerden, si es un número fijo, con 15, 15 36 76 6100. Así que ahí los esperamos y atención porque a partir del sábado que viene hay sorteo, así que aquellos que siempre nos están escuchando, ya saben, aquellos que no, les van avisando, miren que el sábado que viene hay sorteo, a estar atentos para poder participar. Perfecto, Mili, muchas gracias. Entonces, 14 minutos pasaron ya de la hora 11 en la República Argentina, 14 minutos han pasado de la hora 16 en nuestra madre patria. Ojo que esta noche cambia el segmento horario en España, en Europa, así que después les vamos a contar en un ratito en las noticias. Datos del tiempo en Buenos Aires, datos que corresponden a las 11 de la mañana. Datos actualizados, 19 grados, 8 décimas, la temperatura actual en la metrópolis, 40 el porcentaje de la humedad, la presión 1014 decimal 8 hectopascales, viento del oeste a 7 kilómetros en la hora. El cielo está totalmente despejado, la visibilidad es óptima 10 kilómetros. Para hoy una máxima que va a estar en 24 grados por el momento. Así que excelente la jornada, señoras y señores. En 30 segundos, separador mediante, llega el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos, Sebas. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, M830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un cariño enorme a Pilar y a toda la comisión directiva, Juan Manuel Posada, y a todos los integrantes también de la institución que comparten todos los programas de esta jornada tan especial como hoy, en este sábado 26 de octubre. Bueno, les cuento a todos ustedes que una de las actividades que realmente son exitosas es Asturiano Team 60. Tengan en cuenta que los martes de 9 a 12 se lleva adelante en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad Asturiano Team 60 es para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Para que tengan en cuenta, entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad, pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También por WhatsApp lo pueden hacer a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bien, les cuento que mañana, domingo, y ya cerrando el mes de la Hispanidad, se va a disfrutar en las instalaciones del Campo Covadonga en Avenida Libertador 1081 de un domingo familiar. Por lo tanto, están todos invitados. Están todos invitados para disfrutar a partir de la media mañana, antes del mediodía y en adelante de un domingo familiar en la sede del Campo Covadonga para cerrar este mes de octubre, este mes de la Hispanidad también. Bueno, otro de los temas también. Vamos a comenzar el mes de noviembre y obviamente
obviamente ya el próximo sábado tenemos una excelente propuesta, sábado 2 de noviembre y a la hora 19, como así también el domingo 3 a las 17:30. Hay dos funciones, sábado 2, 19 horas, domingo 3, 17:30 horas, estoy hablando del mes de noviembre. Se va a presentar en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485 la ópera La Vie Parisienne, ópera en 4 actos de Jacques Offenbach, una excelente propuesta para disfrutarlo. No se olviden porque realmente vale la pena, ya las entradas están a la venta, como siempre, también en la administración de la institución, en la calle Solís. También sábado 30 de noviembre, atención, y es muy interesante, a las 20:30 se va a presentar Shouts of Young, el coro Gospel Young, también en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485. Así que si gustan de disfrutar buena propuesta de coro gospel, esta es la oportunidad para disfrutarlo. Recuerden, 30 de noviembre, hora 20:30, en la sala Alejandro Casona. Otro tema, vayan agendándolo, todo esto que les voy contando. 1 de diciembre, hora 18, va a haber rock nacional con sinfónica de la Orquesta de la Ribera. El 1 de diciembre a partir de las 18 horas. Así que para que tengan en cuenta, todo esto se los estamos comentando porque realmente vale la pena. También, no se olviden, medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires, pueden llamar al 11 51 58 58 58 para informes, consultas, reservas, lo que necesiten. Están habilitados los teléfonos 11 51 58 58 58. También hay un teléfono de administración de lunes a viernes de 10 a 18 a este número 4381-0654. Reitero, 4381-0654. Hay dos correos electrónicos, asturiano1081 en números @gmail.com y el otro es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bien, vamos a hablar de una muy buena propuesta que hay para el mes de noviembre. Claro, si yo digo Amor sin barreras, bueno, ya todos nos ubicamos, West Side Story, una propuesta de orquesta en vivo, que tiene que ver con una gran historia de amor, ¿Quién no vivió una gran historia de amor? Y ustedes pueden venir a vivirla con más de 50 artistas en escena, con orquesta en vivo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito con uno de los protagonistas de esta obra tan especial que se va a presentar en el mes de noviembre. Es el director musical también de esta propuesta, que es Matías Alejandro Cano. Matías, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar. Bueno, muchísimas gracias por tenerme. Muy buen sábado también para toda la audiencia. Una alegría estar aquí en contacto con ustedes. Bueno, gracias por estos minutos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Bueno, Amor sin barreras, una excelente propuesta de la compañía Santa Cecilia. Contanos de qué se trata y cuándo lo van a llevar plasmado en el escenario de la sala Alejandro Casona. Bueno, esta obra es una reversión, si cabe acaso el término, de Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? Sí. En este caso, en lugar de ser familias enfrentadas, son dos pandillas enfrentadas en los principios de los 60 en New York, en todo el sector del West Side, donde justamente se están derrumbando las casas para la construcción de cosas modernas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en ese ambiente tan hostil y de necesidad, de repente, entre toda esta cuestión de las luchas entre los inmigrantes latinos y la gente que vivía allí, surgen obviamente dos amantes entre los bandos enfrentados y bueno, una historia de amor imposible que, por más de que muchos sepan cómo llegamos al desenlace que no es tan feliz, claro, vale la pena porque es una música extraordinaria. Como vos bien decías, tenemos una orquesta de 30 músicos que la va a tocar. Una obra que acá en Argentina con orquesta en vivo no se ha hecho nunca, porque bueno, es muy difícil llevar adelante todo esto. Nosotros somos una compañía independiente, entonces, bueno, de repente siempre me pregunté, ¿no? Nosotros con el equipo, bueno, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no es tan común verla? Como tal vez otras obras que es en particular de teatro musical que se representan mucho. Y bueno, y nosotros ahora que ya llevamos un año de ensayos para
para mostrarlo al público, nos dimos cuenta por qué no se hace mucho, porque es muy difícil Claro. de armar, es un material musical complejo visual. Imagínate que además de los 30 músicos que tenemos, somos otros 30, casi 30 arriba del escenario. Entonces, bueno, eso es un mecanismo bastante complejo de llevar adelante, entre los cambios de vestuario, de escenografía, el sonido, y bueno, toda una maquinaria que tiene que andar como un reloj para poder contar esta historia Claro. como se merece, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y hay 3 únicas funciones en el mes de noviembre, ¿es así, no es cierto? Contanos. Exactamente. Ujú. Tenemos nuestra primera función, un estreno el viernes 15 de noviembre a las 20 horas. Sí, Repetimos el sábado 16 de noviembre a las 20 horas. sí. Y finalizamos, a menos que el público indique lo contrario, finalizamos el domingo 17 a las 18 horas. Excelente, ahí en la sala Alejandro Casona de Solís 485, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo pueden adquirir las entradas? ¿De qué manera? Contanos un poquito. Bueno, en primer lugar se pueden sacar por Passline, que es la plataforma que tiene también otras propuestas ahí de nuestra querida Sala Casona. Sí. Los links están en la página tanto del Centro Asturiano como de la Sala Casona, o en la página de nuestra compañía, que es Compañía Santa Cecilia, en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar así. Sí. Y en la boletería y de la sede social, en los horarios de atención, también se pueden sacar las entradas físicas. Bien. Y bien. bueno, los días de las 3 funciones, también una hora antes del horario de inicio, si es que quedan, todavía las pueden sacar ahí. Físicas. Excelente, excelente. Así que, señoras y señores, recuerden 3 funciones: 3 noviembre, viernes 15, 20 horas, sábado 16, 20 horas, domingo 17, 18 horas. Para comprarlas a través de Passline en internet, se meten también en Compañía Santa Cecilia, ahí pueden tener toda la información con las redes sociales también, en la administración del Centro Asturiano, en la calle Solís, al 475, ahí la pueden comprar también de 10 a 18 de lunes a viernes, y si no, una horita antes se van tranquilos el día de la función y la compran también así en boletería y disfrutar de un espectáculo que me imagino ya, este Amor sin barreras, y uno ya se imagina el comienzo y el final de lo que fue esta obra, ni me lo quiero imaginar arriba del escenario de la sala Alejandro Casona también, para destacarlo, Sí, imagínate que ya nosotros estamos en los ensayos finales, Sí. el día de ayer tuvimos ensayos extra y bueno, ya estamos terminando casi todos llorando, Claro. No solo los que lo están viendo, sino también las personas que lo están representando, porque bueno, las emociones a flor de piel con todo lo que significa esa historia tan dramática, que te pasea por todas las emociones, ¿no? Porque te podés reír y llorar en el transcurso de la obra muy rápidamente, así que nada, lo estamos sintiendo mucho todos y tenemos muchísimas ganas también que el público lo pueda compartir con nosotros. Perfecto, perfecto. Bueno, Matías Alejandro Cano, director musical de esta propuesta de Amor sin barreras para el próximo mes de noviembre. Gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y seguramente nos estaremos viendo alguna de las 3 funciones, así nos conocemos personalmente. Espectacular. Bueno, te esperamos, Oscar, espero que la pases bien. Y bueno, y a toda la audiencia los esperamos con los brazos abiertos, porque la verdad que es una propuesta más que interesante para que todos puedan disfrutar. Ya lo creo, y orquesta en vivo y realmente compartirlo. Abrazo grande, Matías, estamos en contacto, Gracias, un abrazo y un saludo para todos. Buen sábado. Gracias a vos también. Bueno, amigos, así disfrutábamos con esta propuesta tan especial del mes de noviembre. No se esperen hasta el último momento, vale la pena realmente. Vamos a disfrutar de música de Asturias ahora. Un autor e intérprete por excelencia, que es Vicente Díaz, en esta versión tan particular de La Mío Quintana, Vicente Díaz en el aire de nuestro programa y para todos ustedes. Alrededores de mi casa, barrios el de mi opa. Quintana es mío Quintana. Tillares el mío llar.
casa, pa' Orrius el de mio pa, pa' Quintana es mio Quintana, en Tillares el mio llar, pa' Quintana es mio Quintana, y en Tillares el mio llar. Non va la pena, non val, detrás del oro perrer, la vida y es toda oro, la mía, tuya y de aquel. La vida y es toda oro, la mía, tuya y de aquel. Y con borrina o con sol, aldea quiero te ansina, pa' que morrer no tres tierras. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Exactamente, precisión, como corresponde, 11:30 la hora en la Argentina. Momento flash de último momento, claro que sí. El caballero del tránsito, Ernesto Arriaga. Arriaga, buen día. Información de último momento. ¿Qué ha pasado? Libertador 4880, un incendio en un edificio, piso 13, justo el último y el 13. Sí. Ya llegaron 6 dotaciones de bomberos con hidroelevador y también 6 ambulancias del SAME. Despejaron a todo el edificio, está siendo controlado el incendio, reitero, 4800 Libertador en Palermo, Belgrano, y hay mucho humo. Está siendo controlado. Por favor, evitar la zona. 3 personas fueron derivadas al hospital Rivadavia. Una señora de 25, otra de 50 y un niño de 1 año que están siendo controlados en el hospital Rivadavia, Cacho Di Profio. Gracias. Ampliamos en un rato en la segunda hora del programa. Información como siempre. Hasta luego, Ernesto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Bueno, repito, esto también es servicio en nuestro programa. Ofrecemos servicios como siempre. Ernesto Arriaga. Ahora vamos con cotizaciones de las monedas que cerraron en el día de ayer. Comenzamos con el dólar oficial. Ayer para la compra cerró en 960 pesos con 18 centavos. Para la venta 1018 con 9 centavos. El dólar blue ayer para la compra cerró en 1195 pesos. Para la venta 1225. Dólar turista, cierre jornada del día de ayer, 1612 pesos. Euro oficial, ayer para la compra, 1056 pesos con 58. Para la venta, 1123 pesos con 53. Y por último, el euro blue para la compra cerró ayer en 1293 pesos con 59. Y para la venta, 1326 pesos con 6 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo. Y recuerden que también nos pueden acompañar a través de la multiplataforma digital de El Sol de Nuestra España. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Atención porque Facebook tenemos uno nuevo, así que nos van a estar encontrando ahí seguramente con el nuevo logo que tenemos, así como también con todo lo nuevo que estamos subiendo, ¿sí? Los eventos que vamos, los programas, las entrevistas, todo está en el nuevo Facebook, que es El Sol de Nuestra España, @SomosEsne. Mucha gente nos pregunta por qué somos Esne. Lo volvemos a repetir. ¿Por qué somos Esne? Como dice la Chiqui Legrand, el público se renueva, así que Somos Esne es Somos el Sol de Nuestra España. Bien. El Sol de Nuestra España, abreviado en Esne, para también formar comunidad, Comunidad Esne, así es. Así que ustedes, amigos, amigas que están del otro lado de como decimos, ¿no? Nosotros somos los emisores de un mensaje, los receptores son ustedes allá. Entonces, justamente les contamos de qué se trata Esne, el Sol de Nuestra España, para que tengan en cuenta. Así que recuerden, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos encuentran, buscan en el buscador también, ahí nos pueden encontrar. En YouTube pueden volver a disfrutar de los programas, entrevistas, secciones, así que los esperamos también en toda la multiplataforma digital. Perfecto, antes de la pausa de nuestro programa vamos también con servicios, el calendario de pagos para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES. Estas son las fechas de pago para aquellos que superan los 274.635 pesos. Quedan 2 fechas pendientes para esta semana. Documentos que finalizan en 6 y 7 para cobrar pasado mañana a partir del lunes 28 de octubre. Documentos que finalizan en 8 y 9 el martes 29 de
de este mes. Obvio, reitero, a ver, es que superan esta cifra, 274.635 pesos. Hablemos ahora también de aquellos que cobran a través del IPS, Instituto de Previsión Social Bonaerense. Para el próximo miércoles 30 de octubre van a cobrar las jubilaciones y pensiones con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. Las pensiones no contributivas, ese día, el 30 de octubre, van a cobrar todos los documentos del 0 al 9, incluido también pensiones no contributivas. Mientras que el jueves 31 de octubre van a cobrar las jubilaciones y pensiones con documentos que terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Calendario de pagos también para la tercera edad, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Hacemos pausa comercial y en instantes ya está llegando Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, preparado, por cierto, y también a prepararse porque llega el tiempo de la realeza en minutos nada más, junto a Belén Dipsa aquí en nuestro programa. Ahora, pausa y ya volvemos. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, llegó el momento del deporte español y todas las disciplinas de la mano de nuestro embajador del deporte español aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Tony Cabot, buen día, Tony, ¿cómo vamos? Buen sábado, bienvenido. Muy buen sábado, Óscar, un saludo grande para ti y la gente que escucha El Sol de Nuestra España en este sábado de superclásico, Óscar. Pero escúchame, estoy observando la grilla de esta fecha 11 de la Liga. El batacazo que puede ser el partido de hoy a las 4 de la tarde, hora argentina, Real Madrid-Barcelona, Tony Cabot. Sí, así es, Óscar, un partido que opaca a la jornada española y seguramente europea, ¿no? Es el gran clásico, el Barça-Madrid,
un partido que seguramente, y me ha tocado debatir, discutir de forma acalorada, si es más un Boca River o un Barça Madrid. Está claro que el sentimiento de pertenencia y la unión entre el hincha, el club y la memoria histórica que hay aquí en Argentina con los Boca River es muy intensa, y es verdad que un Barça Madrid es mucho más global, es un partido donde están las grandes estrellas del mundo, y es un partido que siempre se viste ya en perfecto estado de revista, porque seguramente lo van a ver en torno a 800, 900 millones de personas. Es decir, una de cada 7 personas en el mundo estará mañana, sábado, a las 4 de la tarde, hora argentina, delante del televisor para ver este clásico entre Real Madrid y Barcelona, que, como digo, atrae las miradas de todo el planeta. Para muchos es verdad que se trata de la rivalidad más importante en el mundo del fútbol. Y bueno, merengues y culés están cara a cara en un momento donde seguramente el poderío ofensivo de ambos augura un clásico con muchos goles, pero sobre todo la gran sorpresa es el estado de forma de este Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, que se planta en el Bernabéu a 3 puntos del Real Madrid en esta jornada 11, y con unas sensaciones que, a pesar de que el Real Madrid es actual campeón de la Champions y de la Liga, para muchas casas de apuestas el Barça es mañana favorito en el Santiago Bernabéu, Óscar. Hoy a la tarde, cuando se dispute este encuentro, va a dar que hablar, porque la gente está con la vista puesta en ese encuentro, en ese partido, ¿eh? Sí, así es el Barça-Madrid, y bueno, y hoy es, ahora en apenas unas horitas, el momento de la verdad, Óscar, a las 4 de la tarde. Sí. Mira, a mí lo que me parece es que, si bien es verdad que el Real Madrid ha empezado titubeante la temporada, el Madrid siempre sabe cuándo acelerar y cuándo es el momento clave de la temporada. Lo que sí me parece es que este Fútbol Club Barcelona, no sé si tiene todavía el caché para ser favorito en el Santiago Bernabéu. Te lo explico, a ver. Sí. El mérito del Barça, una cosa es que el Barça, como dicen las casas de apuestas, sea favorito, y otra, seamos serios. Para mí, juega el Real Madrid en su estadio, es el actual campeón de Liga, el actual campeón de Copa de Europa, sí, y tiene como poco a 4 jugadores que van a estar entre los 10 primeros el próximo lunes, ya lo anticipo, en el Balón de Oro. Así que el favorito para mí es el Real Madrid. Otra cosa es que el favorito se sienta inseguro, sí, y le sienta cierto tembleque ante un grupo de nenes, de adolescentes. Ahora vamos a decir las alineaciones del Barça y del Madrid. Sí. Que como se ponían antes en los carteles que anunciaban las obras de teatro hace muchos años en España, sí, ponías como a modo de gancho, ponías: su éxito ha sorprendido a la propia empresa. Pues esto mismo ha pasado con el Barça de Flick. Se han lesionado jugadores importantísimos como Ter Stegen, como Szczęsny, el portero suplente, Dani Olmo, De Jong, no estará, o está reapareciendo Gavi. Se lesionó el sustituto de Busquets, que era Marc Bernal, que era un crack de 18 años, roto, sí, lesionado para un año, y se lesionó Araujo, el central más fijo y más sólido que tenía el Fútbol Club Barcelona. Aún así, Hansi Flick ha sabido ir sacando de la galera a un grupo, a un manojo de jugadores jóvenes que nadie tenía en el radar. Y bueno, 10 partidos en Liga, 9 victorias, le ganó el otro día al Bayern. Sí. Las sensaciones son tremendas en el Camp Nou, como hacía mucho tiempo que no se veían, y sobre todo un estilo de juego muy lejano al libreto que una vez impuso Johan Cruyff en el Camp Nou, que era aquello de posesión de pelota, ir mordiéndole la moral al rival a base de masticar la jugada. Y Hansi Flick, la realidad es que juega con una defensa muy adelantada, casi suicida, y también la línea defensiva en el centro del campo. Así que el Real Madrid tiene muchas herramientas para contrarrestar esa defensa adelantada. Recordemos el Madrid con Mbappé y con Vinicius, que son 2 balas al espacio. Pues va a ser un partido muy bonito, por eso te lo decía, Óscar, pero ahora si quieres, me dices tú qué opinas, para tú quién ves favorito, y luego si quieres te doy las posibles alineaciones. Bueno, Tony, mira, yo veo favoritos, obviamente son 2 equipos que se van a sacar los ojos, como quien dice, porque el Barça, que está con 27 puntos, Real Madrid, que está con 24, y con toda una artillería de jugadores que tienen ambos equipos, realmente, bueno, va a ser complicado. Yo diría, bueno, el Real Madrid puede dar el batacazo, como quien dice, Barcelona, con su impronta, pero como que dice el refrán... Mójate, Óscar, mójate. Bueno, vamos por el Barça. No, vamos por el Real Madrid.
porque está como local. Me quedo con Real Madrid. Vamos con Real Madrid, ¿eh? Atención. Mirá que si gano la apuesta, después tenemos que ir a cenar, ¿eh? Que tenemos pendiente la comida. Está bien, ¿no? ¿Sí? No, me gusta porque has tirado del conservador. Has dicho quién es el local, porque el partido es muy igualado, está claro, Sí. y el factor local Sí. muchas veces pues acaba imponiendo, sobre todo en un Santiago Bernabéu que estará esta tarde volcado con su equipo y estará colmado hasta la bandera, 82.000 personas, habrá Ah. aproximadamente unos 1.500 hinchas del Barça. Sí. Y bueno, y te sugiero la que puede ser la alineación de Ancelotti a falta de confirmarse en apenas una horita. Dale, escuchamos entonces la alineación de Ancelotti, te escuchamos. Bueno, Ancelotti se debate, hay que decirlo, anticipo antes, para poner en contexto, entre Modric y Camavinga en la medular, en el que va a ser, Óscar, el primer clásico de Kylian Mbappé. Sí. Va a volver Tchouaméni, el mediocentro francés, y no estará Rodrigo, así que parece que el Madrid jugará con 4 centrocampistas y el 11, a falta de estas dudas, el que yo creo que puede sacar Carleto Ancelotti hoy a las 4 de la tarde en el Santiago Bernabéu estaría compuesto por Lunin en el arco, banda derecha para Lucas Vázquez, izquierda para Mendy, eje de la defensa para Rüdiger y Militao, el ancla será Tchouaméni con Camavinga y Modric como escoltas, por el carril izquierdo Bellingham, derecha para Valverde y como puntas de lanza intercambiándose las posiciones los dos cracks de este Real Madrid como son el francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinicius Junior, del que se espera que el lunes le den el Balón de Oro. Así que equipo grande, equipo plagado de estrellas, el que sacará Carlo Ancelotti en apenas unas horitas. ¿Y el Barça qué pasa? Contame. También hay una alineación más que posible, que sería la repetida que desarboló al Bayern de Múnich hace apenas unos días en la montaña mágica en Montjuic. El 11 que podría sacar el alemán estaría compuesto por Iñaki Peña, el arquero también canterano en el arco. Sí. Línea de 4, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Balde. Mediocampo para Casado, Fermín y Pedri, centro del campo de la cantera. Por derecha, el pibe de oro, el niño llamado a suceder al gran Leo Messi, salvando las distancias obviamente, Lamine Yamal, el hispano marroquí. Por izquierda, Rafinha en estado de gracia. Sí. Y como 9, Robert Lewandowski, el polaco. 9 goles lleva esta temporada, también en un gran momento. Así que partido de los buenos. Hacía tiempo que un clásico no se presentaba con tantos ingredientes como este. Un partido que ya de por sí es apasionante, pero que en este caso, con el Barça 3 puntos por encima del Madrid en la tabla clasificatoria y con un Real Madrid tocado en el orgullo porque está plagado de estrellas, y ves enfrente un equipo como el Barça con niños de 20 años que parece el juvenil B, pues tiene que salir a morder y desde el primer momento el Real Madrid, y no volver a caer en esa tentación de aprovechar los primeros minutos del partido para tantearlo, ¿no? Pero claro que sí, Tony, claro que sí. Bueno, Tony, ¿qué pasa con Carlitos Alcaraz? Bueno, Carlos Alcaraz, que va a jugar el Master 1000 de París, va a ser el último torneo del año esta temporada. El murciano ya conoce, se ha sabido en las últimas horas, su camino en el Master 1000 de París, donde no se va a encontrar ni con Sinner hasta la hipotética final. Debutará ante Jarry o ante un rival de la previa. Así que en unos días Carlitos Alcaraz arrancará este Master 1000 de París. Ya sabe el camino que tendrá que recorrer. Es el último torneo del año de la categoría de oro de ATP y se jugará del 28 de octubre al 3 de noviembre. Así que confiamos en el nene de Murcia, también 21 años, que regresará a un evento en el que todavía tiene pendiente sobresalir porque no llegó a... Su techo ha sido los cuartos de final del año pasado. Así que Carlitos Alcaraz, en unas semanas, torneo de París. Perfecto. Volvemos acá a Buenos Aires, ahora a la Argentina. Fecha 19 en el Clausura Primera C. Estoy observando que el Deportivo Español mañana va a estar visitando a Berazategui y a la 1 de la tarde, 1:05, arranca con este partido. Hay que destacarlo, ¿no es cierto? Sí, bueno, un Deportivo Español que viene de empatar, que continúa en el podio de la tabla de posiciones con una suma de 32 unidades. Sí, señor. Se ha quedado un poquito descolgado a 10 del puntero del Real Pilar. Y bueno, y los de Apuzzo, que tendrán un duelo clave como visitante frente a Berazategui en la cancha de Defensa y Justicia. Y vuelvo, insisto, Óscar,
con algunas de estas entrevistas que siempre voy leyendo para seguir el día a día y la sensación del vestuario del Deportivo Español, y decía Sebastián de Luca que no se pueden perder más, que todavía nos quedan 7 finales y que bueno, que no hay que bajar la moral y que hay que volver a la senda del triunfo como el Deportivo Español tenía hasta apenas hace 3 o 4 partidos, que perdió un poquito la comba del Real Pilar. Así que insistir en esto. El lunes pasado el Deportivo Español empató 0-0 con Yupanqui en el Bajo señor. Flores. Sí, señor. Quedó a 10 de Pilar, 7 finales de cara al Deportivo Exactamente. Español. Bueno, también hoy el Centro Español está como visitante, lo destacamos, pero bueno, completísimo Tony Cabo, como siempre en la información. Tony, ¿te parece que nos reencontramos el próximo sábado aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal? Perfecto, Óscar. Genial. Un abrazo para todos. Y bueno, a ver quién gana esa porra de... Yo digo que gana el Barça mañana en el Bernabéu. Yo digo que el equipo vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa esta tarde, vamos a ver qué pasa. Bueno, mira, para celebrar este partido de esta tarde, vamos a disfrutar juntos esta versión musical, este tema que hace apenas 48 horas, un poco más, ya ha llegado a nuestra mesa de trabajo desde España, por supuesto, el gran Alejandro Sanz, con un nuevo trabajo discográfico que se llama Palmeras en el Jardín. Habla de Cuba, pero habla de Madrid, de ese Madrid que él siente adentro. Así que lo disfrutamos juntos, Alejandro Sanz. ¿Qué te parece? Una maravilla. Siempre es un placer escuchar a Alejandro Sanz, y pocos más que él saben de ese espíritu del Madrid de los 80 y 90 del que él habla en muchas de sus canciones. Exactamente, y este vale la pena, ¿eh? Hace 48 horas llegó este material a nuestra mesa de trabajo y lo disfrutamos. Alejandro Sanz, Palmeras en el Jardín, la música para todos ustedes aquí en nuestro programa. Vamos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hice? Si tú fuiste la que me enseñó a bailar, ¿cómo es posible que me pise? Le di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid. ¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En 2 acentos nos dijimos 1000 te quiero, y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste en mi alma varadero, y las cibeles me pregunto por ti. Por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana. Y yo siempre seré Madrid. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, amigos, muy bien. Y ahora sí, llega el momento real en el sol de nuestra España. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Bueno, muchas noticias. Muchas noticias en el día de hoy. Tenemos el top 3 de la realeza de España más bonus track. Así que hoy se vienen cargaditos, estos bonus track. Bueno, también los top 3, así que bueno, preparamos mate, café, té, lo que tengan a mano y escuchamos la sección. Por supuesto, y comenzamos ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar de la princesa Leonor, quien se llevó las miradas de todo el mundo esta semana. Este 24 de octubre estuvo en Asturias, tierra de su madre, la reina Leticia, y por un lado estuvo en el Ayuntamiento de Oviedo, donde recibió el título de alcaldesa honoraria de Oviedo, además de ser nombrada con el cargo de presidenta de honor de la Fundación Princesa de Asturias, muy importante. Totalmente. Por la vinculación familiar e institucional con la comunidad española. Mira. Y por otro lado recibió la medalla de Asturias, que la recibió por derecho propio, ya que es la futura heredera del trono. Claro. Se viene preparando la princesa Leonor, lo venimos siguiendo sábado tras sábado. Así que bueno, ahora está recibiendo las medallas, obviamente, los premios que tienen que ser. Claro, venimos siguiendo el camino real de la princesa, ¿eh? Por supuesto, Así sí. que atención, sí, porque además
cabe destacar que fue un boom en las redes sociales, cómo la quieren, ¿eh? Y todas las generaciones, algo que llama mucho la atención, la generación más joven, ¿cómo la sigue? La ¿Cómo están siguiendo, sí, la siguen y Sí. obviamente es la futura heredera del trono, como dijimos, pero también por su forma de ser, ¿no? Y también de Totalmente. afrontar las situaciones. Es transparente, ¿eh? Es muy transparente ella. Así que, y en su discurso en este último, destacó de su familia, más que nada los viajes, con largas caminatas en montes, valles y pueblo. Y otra cosa que resaltó, dijo, mi familia asturiana es muy asturianona. Asturianona. Sí, dijo, ya me entenderán. O sea, dijo, Claro. esa frase obviamente no, pero es como que quería darle un contexto. Claro, está bien, familiarizar. Claro, sí. Y también habló de otro tema, habló de su bisabuela, que hace poco hablamos acá en el programa, de su sí. la periodista española Menchu Álvarez del Valle, que falleció hace muy poquito, de la que ella contaba que siempre a la infanta Sofía y a ella le contaba cómo era la Asturias en la que vivió y formó su familia. Y otra cosa que comentó, dijo, disfrutamos mucho con sus historias de la radio de aquella época. Mirá vos. Así que también habló de la radio. Mirá vos. Bueno, sí, es que justamente está en su familia, en su sangre. Como quien dice, lo que es la comunicación viene de su abuela. Hace poquito hablamos justamente. Justamente sí. Sí, viene de su abuela. Bueno, su madre comunicadora, como es. Así que, mirá vos, qué cosa. Así que resaltó también su bisabuela, obviamente, que bueno, que dio un gran camino allí en la radio en Asturias, muy conocida. Y bueno, que la esté nombrando su bisnieta debe ser también para toda la familia. Más que nada para la reina Leticia, que siempre está con sus hijas, siguiendo de cerca todo. Así que bueno. Y además esa cosa de conectar también con lo que decimos esto, de las diferentes generaciones, porque hay gente que la escuchó seguramente. Seguramente, sí. Y debe decir, claro, sí, yo la escuchaba, que puede pasar. Y sí, y vamos a hablar un poquito de moda, ya que estamos, porque llevó puesto un traje celeste claro, con remera, cartera y tacos en negro. Ah, mira que bien, celeste con negro, sí, es un conjunto que yo hace poquito se lo había visto a la reina Leticia también, así que capaz que estuvo repitiendo ahí un poco. Comparten placar. Sí, eso sí, siempre nos damos cuenta que se ve que toda la familia es real, porque comparten algunas prendas, obviamente, ellos también tienen esa cosa, ¿no? De prestarse la ropa, de abaratar capaz costos. Como de moda circular también. Claro, sí, otras realezas capaz que ves que cambian diferentes looks en la semana o diferentes ropas, pero no, en esta ocasión vemos que la familia real española sí son de prestarse las prendas. Sí, ¿quién pudiera tener, no? Ese placar, ese ropero. Ay, ¿cómo debe ser? Me imagino. Lleno de vestido, una maravilla. Una maravilla, sí, a mí me pierden ahí adentro. Yo sé que hay muchas del otro lado que están diciendo lo mismo. Abrís un cajoncito y te encontrás con todos los zapatos. Como la película El diario de la princesa. Exactamente, yo me lo debo pensar, algo debe ser similar Totalmente, a eso. Sí, seguro. Así que, bueno, la princesa Leonor, otra cosa, se está preparando para sus 19 años, que el 31 de octubre cumpleaños. Justamente te iba a preguntar porque claro, el 31 es. Sí, falta muy poquito, así que se prepara para los 19 años y también, o sea, cada vez que va creciendo también va adquiriendo más cargos, más posiciones a tomar en cuenta y tiene que seguirlos y trabajarlos. Totalmente. Así que bueno. Vamos a ver cómo lo festeja. La escorpiana. Se nota, celeste con negro. Totalmente. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar del rey Felipe VI, porque esta semana estuvo en la inauguración para la exposición Los Machado, retrato de familia, que es la mayor muestra hasta la fecha sobre esta familia de escritores, y también el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Pero el lunes 21 de octubre, el rey de España recibió el premio extraordinario iberoamericano Torre del Oro. Torre del Oro, por su esfuerzo, dedicación y potenciación de las relaciones, lo que son políticas, comerciales, económicas y culturales entre los países iberoamericanos. Bien. Y vamos a destacar algo porque en su discurso me llamó mucho la atención, además de que siempre, cuando es Iberoamérica, habla de estos lazos de unión entre los países, pero también me llamó muchísimo la atención que habló de cuando él estuvo como guardia marina en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano, y dijo que estuvo en 8 diferentes ciudades, entre ellas Buenos Aires, y comentó también, que ahí es como que puse una alerta, que la princesa Leonor posiblemente haga un viaje similar, aunque no igual. Claro. Así que dijo que pronto su hija Leonor
La princesa de Asturias, en condición de guardia marina, hará ese viaje iniciativo formativo, aunque no igual. ¿Vendrá a la ciudad de Buenos Aires? Es la gran pregunta. Aunque si no es Buenos Aires, bueno, tenemos otros lugares también para que vaya con el a la buque. Argentina. A la Argentina. Sí. Así Bueno, que hay que estar atentas, a ver qué es lo que pasa. Llega a venir, va a ser un boom. La verdad que... Sí. Aparte, todas las semanas el rey Felipe habla de Iberoamérica, puntualmente de Argentina. La verdad que estamos presentes, Estamos presentes, así sí. que puede ser probable que venga, ¿por qué no, Puede ser. Sí, vamos preparando 2025. Acuérdense, 2025. 6 meses tiene para realizar la formación, o bueno, alguno de los 6 meses puede que toque Argentina. Claro. Aunque el rey Felipe sí dijo que no sería igual a lo que él hizo, pero bueno, no sabemos. Capaz va a otro lugar, Pero más que bienvenida a toda la República Argentina. Sabemos que tenemos muchos amigos, muchas amigas que están en diferentes puntos del país, así que a estar atentos, Por supuesto. Y del top número 2 vamos a hablar al top número 1, pero antes vamos con el aviso parroquial, porque no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben y forman parte de la familia digital, y recuerden también activar la campanita, para que les lleguen todas las notificaciones, aunque a veces YouTube ahí cuesta un poquito que estén un poco llegando. remolón. Sí, obviamente escuchamos lo que nos dicen, pero bueno, recuerden siempre suscribirse y también seguir el contenido nuestro. Así que bien, ahora voy con el top número 1 y vamos a hablar de la familia real, porque nuevamente estuvieron juntos en público. Público, el 24 de octubre, los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía presidieron lo que son los eventos de la princesa de Asturias, los premios 2024. Ay, sí, obviamente. Una maravilla, sí. Estuvieron en el concierto, pero antes don Felipe y también doña Leticia estuvieron en audiencia con algunos ganadores de diversos premios vinculados a los de Princesa de Asturias, y ya para el 25 de octubre, que fue como la gran fiesta, en el Teatro Campo Amor de Oviedo se sumó la reina emérita Sofía, que hace poco también estuvo en Jaén por temas solidarios, pero fuera de su agenda oficial, por afuera. Cuando son temas solidarios, ella va fuera de su agenda oficial, ya lo sabemos eso, pero bueno, estuvo también ahí con toda la familia real, ocuparon su lugar en la mesa presidencial, mientras que la reina Sofía se situó en el palco real del teatro, fue muy ovacionada. ¿Cómo la quieren, La verdad que a sí, la reina Sofía, mucho, sí. Y también estaba la otra abuela de la princesa, que por parte materna estaba la madre de la reina Leticia, la señora Paloma Roca Solano, que se encontraba en sexta fila. Mira, bueno. Así que las dos abuelas presentes. Qué lindo momento, habrán llorado, sí. Sí, y ver a la nieta ahí. Así que, pero bueno, la verdad es que fue un evento, es un evento más que importante, obviamente, pero este año puntualmente hasta lo estuvieron transmitiendo por Twitter. La verdad que una muy buena predisposición por parte de la Casa Real. Sí, cambiaron toda la estrategia de comunicación. Totalmente, totalmente. Lo que ustedes tenían un concepto de lo que era la realeza, de lo que es comunicación, bueno, ahora cambió totalmente. La verdad es que se podía Se modernizaron, eso de la palabra. Evolucionaron. Claro que sí, con las nuevas tecnologías. Así que también estuvieron entregando 8 galardones de diferentes categorías, entre ellos a Joan Manuel Serrat, obviamente por el premio Princesa de Asturias en Artes, por su trayectoria artística y referente cívico, abarcando varias generaciones en España y América Latina. Sí. Sí, porque obviamente un grande como Serrat. Sí, también estuvo mucho tiempo acá en Argentina. Estuvo viviendo acá en Argentina. Algunos rumoreaban que era en Puerto Madero que estaba viviendo, estuvo viviendo mucho tiempo, sí. Y no hace mucho, hace pocos años, ¿no? Hace pocos años que estaba acá viviendo en Argentina, pero él también muy agradecido, porque él reconoce que Argentina le abrió las puertas, le abrió los brazos cuando lo necesitaba, así que más que merecido este premio. Más que merecido. Para el señor Serrat. Sí, claro que sí. Así que bueno, el rey Felipe VI dio un discurso, pero estaba muy emocionado, porque decía, claro. como rey y como padre, también está, obviamente se lo veía muy emocionado. Ahora les voy a comentar por qué. La princesa Leonor también dio un discurso que habló más que nada sobre la esperanza, ¿no? Entre la verdad de todo el contexto, de todo lo que pase, habló de la esperanza, y también en el medio del discurso la princesa Leonor decía frases de canciones de Serrat. Así que Serrat estaba emocionadísimo, obviamente, porque armaron un discurso con sus canciones. Así que, bueno, ahí se los vio a toda la familia real. Lo que sí, siempre destaco, ahora hablo un poquito de moda, pero esta combinación que estuvieron llevando a la familia real fue como un poco rara, porque estaban todos de negro la mayoría. ¿Todos de negro? Sí, no sé si es por la temporada ahora de Scorpio o qué, pero ella siempre lo relacionaba. Pero no, de verdad, estaban todos de negro, la princesa Leonor estaba toda vestida de negro, bueno, la reina Leticia con un vestido todo negro y un volado gigante arriba, divino, la verdad. Es que la verdad lo que es el negro viste. Sí, pero me hubiera gustado
gustó también que la princesa Leonor resalte con otros colores, ya que el rey Felipe VI está con un traje negro y corbata azul y camisa blanca, pero capaz que con algo azul y blanco la princesa Leonor, ya que son los premios de ella, y ahora se va a empezar a ocupar ella de estos premios. Ya, sí, porque ya lo cerró y ya inició para el 2025. Ya está. Entonces, ella está tomando ahora como presidenta de honor, está tomando muchísimas más actividades, está tomando el cargo, lo que tiene que ser. Bueno, ahora vamos a ver el año que viene si también la acompaña su familia real desde la mesa presidencial y también desde el palco, algunos están diciendo, ya que se está encargando ella, sobre todo la princesa Leonor, de seguir con este mandato, con este nombramiento. Claro. Así que bueno, de a poquito vas tomando estas actividades, pero bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene. Ya dejaron abierta ahí la puertita 2025. Y ella ya queda para los premios Princesa de Asturias. Sí, sí. Para esta ocasión también mucho se estuvo destacando la figura de Serrat. Y ahora que me acuerdo, cuando fue a los 18 años, pidió a la orquesta que pasen el tema mediterráneo de Serrat. Claro, ¿se acuerdan cuando pasamos unos temas? Ella había pedido, creo que también de La Oreja de Van Gogh, la Rosalía. Así que vamos a ver 2025 si también en Artes están alguna de las... ¿Quién dice? De lo que fue la playlist. Totalmente. Bueno, son artistas justamente, ¿no? Contemporáneos también a ella. O sea, bueno, Serrat es de todas las generaciones. Obviamente, sí. Pero la verdad es que sí, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Por supuesto. Y ahora le voy a comentar, Mili Dipsa, rapidito, un pequeño bonus track, porque los Reyes de España en el día de hoy, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, entregaron el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2024 a la localidad de Sotres, del Concejo de Cabrales, en la reserva de la Bioferia, que fue reconocida por la UNESCO, y Parque Nacional de los Picos de Europa. Se encuentra a 1050 metros de altitud y lo convierte en uno de los pueblos más altos de Asturias. Así que la familia real ahora mismo está en este Pueblo Ejemplar de Asturias 2024 de la localidad de Sotres. Mira qué lindo. Bueno, bien, ¿eh? ¿Cabrales dijiste Sotres? Sí. Bien. Así que bueno, ahí tenemos hoy, la verdad, de todo un poco hablamos, así que bueno, como siempre, recuerden seguirnos en el canal de YouTube. Estamos próximo a 500 suscriptores. Sí, nos falta muy poquito, así que seguramente esta semana vamos a estar, si llegamos vamos a subir algo. Por supuesto. Así es. Así que bueno, Belén, más que completo, hablamos de moda, de historia acá, también de lo que es cultura, de UNESCO, todo, la verdad. De todo completo. Un poco, es un mix. Es un mix, totalmente. La semana que viene, más noticias de la realeza. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Así que, amigos, recuerden que vamos hasta las 13 horas. Y hoy tenemos un montón de eventos, vamos a intentar contarles todos, así que estén atentos porque se viene lo que resta del programa bastante potente, para que estén ahí al pendiente. Así que bueno, ahora si les parece, nos hemos pasado unos minutos de las 12 del mediodía, hacemos una pausa y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno y han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea.
jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. Bien, amigos, así hemos comenzado esta segunda hora aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, con Ana Belén y el gran Joan Manuel Serrat, distinguido con el premio Princesa de Asturias, que ya es de público conocimiento, ya lo hemos comentado. Así que bueno, Mediterráneo, excelente versión del nano Joan Manuel Serrat junto a Ana Belén. Bueno, ahora vamos con información de noticias de España y de la diáspora también aquí en nuestro programa. Bajamos un poquito la música porque nos ha dejado el domingo pasado, lamentablemente nos ha dejado un hombre ligado a las colectividades en la República Argentina, un hombre de la difusión de danzas, costumbres y gastronomía de colectividades en el mundo, en la cultura, Delfino Edgar Delfino, un hombre que sacaba muchísimas fotos, muy ligado a la colectividad española, cuando estábamos, celebra en la Avenida de Mayo, a la colectividad italiana también. Así que bueno, lo vamos a recordar, una gran persona sin lugar a dudas que nos ha dejado el domingo pasado. Así que bueno, el recuerdo hacia Edgar Delfino y el saludo a la familia de él, claro que sí, que ha dejado un legado muy importante, ha plasmado en las fotografías un legado muy importante en el que son las colectividades aquí en la República Argentina. El recuerdo hacia él y hacia el cielo, el beso al cielo también y el abrazo para el gran Edgar Delfino. Vamos ahora con otra información también. Bueno, señoras y señores, ya saben ustedes, está confirmado cambio de horario este fin de semana, para tenerlo en cuenta en España, no acá en Argentina, porque van a tener que retrasar los relojes una hora, lo que es la madrugada justamente de este sábado 26 con el domingo 27, ya obviamente por la entrada en vigor del horario de invierno. Así que para tenerlo en cuenta, se retrasa una hora los horarios, así que aquellos que lleguen a viajar, que lo tengan en cuenta, porque también se van a ver ya con el cambio de modificación de horario. Otro de los títulos también, bueno, nos ha dejado esta semana un gran torero, el torero José Ortega, a los 75 años, malagueño que tomó la alternativa de manos de Curro Romero. Bueno, lamentablemente esta semana nos ha dejado sufrir un infarto, así que 75 años, un hombre joven, pero lamentablemente nos ha dejado esta semana. Bueno, hay preocupación porque en Argentina pasa, pero en España también. Sindicatos y empresas de autobuses de viajeros en España no alcanzan un acuerdo y mantienen la huelga ya para este próximo lunes. Va a haber movilizaciones también, obviamente en el mes de noviembre y en diciembre, pero el paro se estaría ya concretando, ya está confirmado la huelga para este lunes en los medios de transporte de nuestra madre patria. Bueno, les cuento que el Centro Castilla León de la ciudad de Mar del Plata ha recibido unas castañuelas artesanales enviadas por la Diputación de Salamanca. Fueron entregadas justamente al cuerpo de baile de la entidad, obviamente a través de la Diputación de Salamanca, presidida por Javier Iglesias, que envió unas hermosas castañuelas artesanales y que ha recibido la comisión directiva del Centro de Castilla León de la ciudad feliz. Otro tema, Euskadi aprueba las ayudas para atender situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las colectividades vascas en el exterior. El gobierno vasco ya ha dado el visto bueno en esta convocatoria de ayudas por un total de 212.000 euros que serán destinadas este año a los centros vascos en el exterior para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas que pertenecen a las colectividades vascas. Así que la sugerencia que se acerquen a las instituciones vascas para más información a aquellas personas que la necesitan. Bueno, por último, una información que hay preocupación porque la investigación sobre el descarrilamiento de Atocha de hace unos días atrás confirma que el tren AVE
fue a la deriva y a gran velocidad durante 4 kilómetros. Un suceso que afectó a más de 15.000 personas de la red ferroviaria de la capital. Según lo han asegurado ya, esta semana el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, dijo que se produjo de manera intencionada por un operario. Veremos qué es lo que pasa, pero en definitiva el cuadro se complica realmente. Hemos compartido lectura de noticias de nuestra madre patria y de la diáspora aquí en El Sol de nuestra España para todos ustedes. Ahora seguimos de esta manera. Esto es El Sol de nuestra España. Presenta este momento en El Sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien amigos, aquí estamos en El Sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras y este momento que viene de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bueno, a propósito de la Federación, señoras y señores, saben que comunica a todos los castellanos y leoneses y descendientes de castellanos y leoneses que los días de atención presencial en la oficina justamente de la Federación está ubicado en la avenida Rivadavia 5764, son los días miércoles y jueves, horario de 9 a 17 horas. Reitero, aquellos que tengan que ir en forma presencial a la oficina de la Federación, la atención al público en forma presencial son los días miércoles y los jueves de 9 a 17 horas. Para que lo tengan en cuenta, hay un teléfono de contacto, 2 teléfonos de contacto, 4431 4121, reitero, 4431 4121 y 4431 3540, 4431 3540. Aquel que no ha tomado nota, cualquier cosa nos llaman aquí al programa, que en forma privada le volvemos a reiterar, a brindar los teléfonos de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas aquí en la República Argentina. Bueno, hablando de otra de las casas de Castilla y León en la ciudad de Mar del Plata, ahora en esta oportunidad invita a Cinespa 24, un ciclo de cine español solidario en el Teatro Municipal Colón. Esto va a ser el próximo 30 de octubre con una entrada que es un alimento no perecedero. Así que para aquellos amigos que están en la costa atlántica, Cinespa 24, excelente propuesta. Día 30 de octubre, para que lo tengan en cuenta, la entrada es un alimento no perecedero en Teatro Municipal Colón. Bien, hablemos ahora también de otro tema, porque el Centro Zamorano invita a una propuesta muy particular, 101 años en colores, un concurso de pintura del Auditorio Colegio San José, en la calle Ascuénaga 158 en Capital, hoy justamente a partir de las 6 de la tarde. Así que una excelente propuesta, es muy interesante, se los recomiendo, acérquense esta tarde a partir de la hora 18, Colegio San José, Ascuénaga 158 aquí en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, otro tema, nos vamos a Bolívar porque la agrupación castellana y leonesa de la ciudad de Bolívar invita justamente a un encuentro de salmantinos y zamoranos en Deró, en la provincia de Buenos Aires, y este va a ser muy interesante porque esta tarde, a partir de las 18:30 en la sala San Martín, ahí en la calle Levalle, en la ciudad de Deró, van a estar informando sobre la ley de nietos, obtención de nacionalidad, programa retorno, viajes y muchos temas más. El cierre con danzas tradicionales españolas. Así que aquellos que estén en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Deró, hoy 18:30, Sala San Martín, calle Levalle, para que se ubiquen, van a estar con esta propuesta de este encuentro de salmantinos y zamoranos en esta localidad. También vale la pena, señoras y señores, una propuesta muy particular. ¿Saben por qué? Porque la Casa de Palencia está invitando a lo que es el 12º concurso de dibujo y pintura infantil
Palencia con P. Como todos los años, una excelente propuesta que con premios muy, pero muy interesantes, como por ejemplo el concurso cuenta con temáticas diferenciadas para las dos categorías. Categoría A, Riberas del Río Carrión. Categoría B, Iglesias o Catedrales en Palencia. Un primer premio que va a ser un diploma y un kit de productos para dibujo. El segundo, el tercer premio, un diploma. Pero la tenemos en línea para hablar un poquito de este concurso de dibujo y pintura. La tenemos en este sábado al mediodía a María Pérez Hernando, que es secretaria de la Casa de Palencia. María, muy buen mediodía. Óscar te saluda. ¿Cómo va? ¡Ay, qué linda presentación! Gracias, Óscar. Buenos días. Bueno, gracias por estar con nosotros este ratito. Sé que estás con un montón de actividades, pero queríamos tenerte aquí en el programa. Estoy observando este concurso ya, en la edición número 12 de este concurso de pintura y dibujo infantil para Palencia con P. Bueno, todos los años se esperan los dibujos de los chicos y de las chicas de 5 a 14 años que deseen participar. Pero bueno, amplianos un poquito todo esto de esta propuesta que finaliza o se reciben hasta el 10 de noviembre, hasta el próximo mes, día 10. Contanos un poquito, María. Bueno, el certamen es el número 12, como lo dijiste. Tiene un fin nada más que fomentar la cultura palentina y todos los años viene haciéndose ya con distintas temáticas, distintos temas. En este momento hemos elegido 2, que es el río Carrión, que es las riberas del río Carrión, que es el más largo que tiene Palencia, recorre toda Palencia, 179 kilómetros, o sea que el niño va a necesitar de su mamá o su papá o algún mayor, que tendrá que entrar a Google y buscar cualquier paisaje de cualquier provincia del recorrido del río Carrión, que es el más importante. El más extenso, exactamente. Y después las iglesias que tiene Palencia, que es rica en patrimonio religioso y artístico y todo lo que implica, que son la mayoría románicas, y hay una que se considera que es la más antigua de toda Palencia, que está en Baños, el Cerrato de Baños, que es una de la época visigoda, o sea que pueden elegir el tema y la iglesia que quieran, no indicamos ninguna. El niño tiene posibilidad de dibujar según sus alcances, ¿no? Claro. Y es un certamen que se viene haciendo 12 años. Sí. Participan de todo el país, han participado niños desde España, algunos de Uruguay. Sí. Hemos tenido de Chile, o sea, todos desde el norte al sur han presentado, han sido siempre muy con mucho interés. Claro. Y ese es el fin de este certamen, fomentar la cultura de Palencia y que se diferencia de la P, para que no nos confundan también. Claro, perfecto lo que estás comentando, María. Y María, te pregunto también, esto es para destacarlo, los chicos, las chicas desde los 5 años hasta los 14, pero están agrupados en 2 categorías, ¿es así, no es cierto? Sí, así es. Categoría A, de 5 a 9 años, ellos pueden dibujar las riberas del río Carrión. Sí. Y las de categoría B, que son de 10 a 14 años, están un poquito más exigidos y pueden elegir iglesias o catedrales de Palencia. No decimos cuál la que quieran hacer, pueden elegir y mandar el dibujo a través de como dicen las bases que está publicada en nuestra página de Facebook. Sí. Los dibujos se pueden presentar y se van a recibir hasta el 10 de noviembre. Ah, perfecto. Bien. En formato digital, pueden ser en fotos o escaneados al correo María Pérez Hernando _Palencia@yahoo.com. Bien, perfecto. Pueden hacerlos en lápiz, en crayones, lo indica ya menos en óleo y acrílico, por supuesto, porque eso sería ya demasiado. Claro. Y pueden presentar solo una obra por concursante, que eso es muy importante. Y un mayor tiene que
mandar, o sea, a través de su correo del mayor, autorizándolo, porque después, si está el papá o la mamá, autorizas, da fotito del pequeño que sale ganador, Claro. se publica. Bien, bien. Entonces necesitamos la aprobación del mayor. Perfecto. Así que las obras se van a recibir hasta el próximo 10 de noviembre. Atención con esto. 10 de noviembre de este año. La casilla de correo es María Pérez Hernando, _Palencia, @yahoo.com. Es así, ¿no es cierto, María? Claro, así es. O sea, después durante el mes de diciembre se publica los ganadores. Bien. Y bueno, depende de dónde sea el premio, o si los enviamos por correo. Bien. O bueno, en ese momento, bueno, ya en esa época casi no estamos trabajando, pero se le comunica o sea, que han ganado, y lo dejamos para el premio, a lo mejor se lo damos en esos días posteriores, antes de fin de año. Excelente, excelente, excelente lo que nos estás contando. Así que, señoras y señores, hecha esta propuesta de este 12º concurso de dibujo y pintura infantil Palencia con P, para que lo tengan en cuenta, chicos de 5 a 14 años en 2 categorías, esto también hay que destacarlo, hasta el 10 de noviembre tienen plazo para presentar estas propuestas, estas obras, a presentar. Este es el correo electrónico, María Pérez Hernando, _Palencia, @yahoo.com. Aquel que le interese y no han tomado nota todavía, que nos llamen al programa, que en forma privada les reiteramos toda esta información. Así que, hecha la propuesta, abierta la propuesta, María, yo te quiero agradecer este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, y como siempre estamos en contacto, Bueno, Palencia agradecida, está presente, y gracias a la Federación por este espacio que nos dio. Bueno, muchas gracias. Un cariño enorme y buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un abrazo fuerte para todos. Gracias. María Pérez Hernando, secretaria de la Casa de Palencia, charlando de este concurso de dibujo y pintura, una excelente propuesta. Y ahora, la música de Castilla y León. Esta versión de esta jota leonesa la disfrutamos entre todos de esta manera. Vamos con la música. Si a tu puerta llaman puerta, a tu ventana, ventana, a tu madre clavelina, y a ti Rosina encarnada, que no va sola de noche al baile, que no va sola, vas con tu amante. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y ahora sí, lo habíamos prometido en el comienzo del programa, vamos a estar charlando con uno de los presidentes de una institución muy emblemática de la colectividad gallega acá en la República Argentina, que están en Buenos Aires, en la calle México. Así que lo tenemos en línea al doctor José Manuel Besteiro, presidente del Partido de la Estrada. Estimado Besteiro, Pepe te voy a decir, ¿cómo estás? Buen mediodía, Óscar te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Oscar, buen mediodía, muy bien, gracias. Bueno, ¿Cómo están por ahí? Bien, viste que te dije Pepe, en vez de decirte doctor José Manuel Besteiro, te dije Pepe, pero en base a la confianza, tantos años que tenemos. Así que, tantos años, pero bueno, es un gusto estar contigo dialogando en esta oportunidad como presidente de la Estrada. Bueno, felicitaciones porque 81 años de la institución y el próximo 3 de noviembre están llevando adelante un almuerzo de camaradería porque tiene que ver con la inauguración de la nueva fachada allí en la calle México. ¿Es así? Contanos un poquito. Sí, exactamente. Nosotros cuando asumimos trabajamos en un master plan de obras que van a ser más o menos 5 años. Sí. Y en la medida que vayamos consiguiendo los fondos, lo vamos a ir cumpliendo. Y empezamos por lo más importante para nosotros, que era la renovación de la fachada. La fachada ya había quedado muy lejos en el tiempo y en la utilidad, digamos, porque tenía una reja que, como me dijo bien un empresario gastronómico, esa reja es como que separa, no invita a entrar. Claro. Pudimos hacer una reforma importante, de la mano del arquitecto Pejito, que conoce mucho la Estrada, porque bailó ahí, sí. Tiene un compromiso más allá de lo profesional, emocional. Doy fe. Y nos lo ha hecho exactamente. Sí. Y la verdad que lo pudimos hacer en tiempo y forma, con una ayuda, aprovechando la ayuda de la Junta, y cumpliendo con los plazos, haciendo un esfuerzo propio con nuestros fondos. Sí. Y hoy la fachada la vamos a inaugurar el día 3, junto con el 81 aniversario, que en realidad 81 es un poquito más, pero formalmente es 81 desde los estatutos. Porque la realidad es que vos sabés bien, Oscar, que la Estrada es la fusión de dos instituciones previas. Sí, señor, exactamente. Lo que tiene que ver la Unión Estradense y la Federación Agraria de la Estrada. Exactamente. Sí, Exactamente. Hoy, para que te des una idea, nos mandaron un saludo, ayer, nos mandaron un saludo. Hay 2 estradas más en el mundo. Sí. Una en La Habana y la otra en Caracas. Ajá. Y nos mandaron un saludo de La Habana, y ellos tienen creo que 121 años. Opa. No es que haya 40 años de diferencia, sino que nosotros contamos desde la fusión. Sí. Desde la Estrada moderna. Claro. ¿Entendés? Sí, señor. Entonces, vos sabés que a principios del siglo XIX los gallegos iban a Cuba, a Caracas o a Buenos Aires. Exactamente. Eran 3 puntos muy específicos y destinados, ¿no es cierto?, para nuestra colectividad gallega, aquellos que iban a buscar nuevos horizontes. Es así, ¿no es cierto, Pepe? Sí, tal cual. Tal cual. Exactamente. Así que ahora el próximo domingo 3 de noviembre es la inauguración de esta nueva fachada y motivo obviamente para un almuerzo de camaradería que estoy observando acá justamente, y le contamos a la audiencia también que la propuesta del Centro Cultural del Partido de la Estrada en esta inauguración de esta nueva fachada, se va a llevar a cabo el 3 de noviembre a las 12:30. Muy buen programa estoy observando realmente, por un lado lo que es el almuerzo y el menú, pero por el otro lado, Pepe, lo que es el programa artístico que ya tienen organizado, coordinado para ese día, Vos sabés que el que viene a la Estrada la pasa bien. Siempre fue así. Nosotros mantenemos la tradición. O sea, la van a pasar bien. Los que vengan, digamos, más allá del grupo de gaita del Centro Galicia, que siempre nos acompaña, de nuestro coro, que en esta oportunidad va a estar actuando en conjunto con el grupo de Cantareira Santa Comba. Va a estar José Eugenio animando la parte musical del teclado, así que va a estar divertido, la van a pasar bien los que ven. Y bien, estoy observando también el almuerzo, le contamos a la audiencia para que aquellos que estén interesados en concurrir, un almuerzo más que interesante, porque veo que hay una entrada de fiambres y tortilla española. Luego, plato principal, la paella, que no puede estar ausente en esta ocasión. Luego, postre helado, bebidas, vino tinto y blanco, gaseosas, agua libres, brindis y mucho más. ¿Y cómo tiene que hacer la gente, estimado doctor Besteiro? Mira cómo te digo ahora, Pepe. ¿Cómo tiene que estar atentos para poder consultar e informarse y participar de la fiesta del próximo 3 de noviembre a las 12:30 allí en La Estrada?
Mirá, nosotros pusimos un teléfono, que es el teléfono de Dolores, la tesorera, así que si le mandan un WhatsApp, ella hace la reserva. Sí quiero decir también que hay cupos limitados, porque son 150, claro. Y bueno, por suerte la venta está avanzando muy bien, así que... pero bueno, nada, mandan un WhatsApp ahí a ese teléfono que está en el flyer. Que yo lo tengo yo. Permítime. Lo tenés. Lo tengo acá. Bueno. Le contamos a la audiencia. Sí. Para reservas e informes, este es el teléfono: 11 54 088 597. Reitero, 11 54 088 597. Y si no anotaron, nos llaman acá al programa, que con todo gusto, como habitualmente hacemos con otras instituciones, en forma privada, les reiteramos, les brindamos nuevamente la forma de poder estar en contacto allí con el Partido de la Estrada. ¿Te parece bien la idea entonces, Pepe? Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, como siempre, Oscar, a vos y a tu programa y a tus colaboradores por la difusión. Siempre estás con nosotros, siempre te acompañamos. Darte una vuelta, por estar un ratito, aunque sea. Sí, señor. Y bueno, nada, estamos en un buen momento, hemos terminado esta obra, estamos ya con el comienzo de las actividades, bien. Está en un buen momento la Estrada. Perfecto, después ya otra oportunidad estaremos poniéndose eso es lo importante, que la calle México 2849, donde está el Centro Cultural del Partido de la Estrada, ahora arranca con esta nueva fachada y ponen el puntapié inicial para un montón de actividades, de cosas que ya la están preparando para lo que resta de este año, que ya estamos en fines de este mes de octubre, cerrando ya este mes de la hispanidad inclusive, pero ya previendo el 2025, que eso es muy importante, Pepe, en el trabajo que están ya preparando, Vos, si me permitís un segundito más, sí. Yo te comento, mira, son detalles, ¿no? Pero para que la audiencia tenga idea de lo que estamos hablando, de lo que son este tipo de instituciones y lo importante que es preservarlas. Sí. A los vecinos o a los hijos de vecinos de la Estrada que necesitan documentación por trámites propios de doble nacionalidad o lo que sea. Sí. El otro día, por ejemplo, me mandó un querido amigo gallego, Chesky, me mandó un documento de la de Castelao, que es, vos sabés, el patriarca de Galicia. Sí, señor. Leyendo la vida de Castelao, mira lo que me encuentro. Sí. Y me manda una copia de la hoja, donde dice que Castelao estuvo en el año 44 en la Estrada. Ajá. Con motivo del festejo del primer año de la creación de la institución y de los estatutos. Mira vos. La esposa o Virginia era de la Estrada, ¿no? Era Estrada. Sí. Bueno, mirá qué detalle. Sí, la verdad, lindo detalle, e inclusive te digo más, es digno de que amplíes eso que te ha enviado, esa documentación. Sí, lo vamos a ampliar, sí, por supuesto. Y ponerlo en un cuadro y hacerle digamos un marco de cuadro y ponerlo en algún lugar de la institución para que vean, los que concurran, quién estuvo presente en esta institución, realmente, nada más y nada menos que Castelao. ¿Está? Tal cual. Sí. Sin lugar a dudas. Así que, por eso, bueno, amigos, señoras y señores, recuerden, para el próximo 3 de noviembre, domingo 12:30, México 2849, la propuesta es la siguiente: de todos juntos asistir a esta fiesta del 81 aniversario, inauguración de la nueva fachada del Centro Cultural del Partido de la Estrada. Reitero, para reservas e informes, a través de este teléfono WhatsApp, 11 54 088 597. Reitero, 11 54 088 597. Mi querido doctor José Manuel Besteiro, amigo Pepe, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España. Te mando un gran abrazo y bueno, como siempre, las puertas abiertas a tu disposición, Pepe. Bueno, Oscar, un gran abrazo para vos y aprovecho para saludar a tu audiencia, a tu gran audiencia. Así que nada, espero que nos podamos ver el 3 para
para disfrutar un lindo domingo. Claro que sí. Te mando un gran abrazo, Pepe, y un cariño enorme a la familia también, ¿eh? Perfecto, igualmente para vos. Gracias a vos. El doctor José Manuel Besteiro, presidente del Partido de la Estrada aquí en Buenos Aires. Hacemos una pausa, quedamos en línea privada con el doctor Besteiro. Hacemos una pausa del programa, pausa comercial, y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida, para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, exactamente 12:45 minutos la hora en la Argentina, 17:45 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Esta noche cambia el uso horario en España, así que hay que retrasar el reloj una horita. Se lo digo también a mi querido amigo Ernesto Arriaga, que tiene su hija, la doctora Verónica, allá en Cáceres, en Extremadura. Arriaga en el aire nuevamente, te escuchamos. Gracias, el profe. Se controló el incendio de Avenida Libertador 4880. Por suerte, hubo 3 personas llevadas a Rivadavia, pero están bastante aceptables. Bueno. Por otra parte, General Paz con demora de 10 minutos hacia la autopista al oeste y la autopista norte. Sí. La Buenos Aires La Plata normal y el puente de la Noria a 60 kilómetros por hora. Aeroparque Jorge Newbery, totalmente normal. Me informa el móvil desde el aeroparque llamado Laura, que va a viajar para el sur. Laura, se la conoce a Laura. ¿No? A Laurita Arriaga, claro que sí. Claro, está por subir al avión, dice que todos los vuelos están en horario. Bien. Móvil de El Sol de Nuestra España en Aeroparque. Bien.
Bien, perfecto. Los trenes a horario. Sí. Mañana el Roca por obras va a tener algunas demoras ya previstas. Y atención que hay mucho sol en el sur argentino. Villa Langostura, El Bolsón, Bariloche, Esquel, Chomalal, Zapala, Junín de los Andes, Ruta 40 en buenas condiciones, máxima 60 en alta montaña. Bien, perfecto. Sé que las condiciones climáticas están excelentes. Hoy el sol de nuestra España está presente en toda la Argentina, mi querido Ernesto Arriaga, ¿eh? Por suerte, el otro nieto que tenemos allá en Carapachay, que va a Mendoza, va a jugar mañana al rugby, está saliendo desde Aeroparque a Mendoza. El nieto de Corazón y de María va a jugar al rugby a Mendoza y va a ser 33 grados mañana en Mendoza. Ah, bueno, mirá vos. Bueno, que le traigan un vinito para la Arriaga y para María también, por supuesto. No se me olviden, ¿eh? Un buen vino. Contado, por supuesto, Malbec. Sí. Con 2 años de añejamiento. Vamos todavía entonces. Bueno, escuchame, Arriaga, te hago un par de consultas. Las BTV cierran hoy a la 1 de la tarde y abren el día lunes, es así, ¿no es cierto? Sí, señor, de 8 a 18 en toda la provincia de Buenos Aires, en Capital también, sin ningún inconveniente. Pedís el turno por internet, vas y en 15 minutos antes. Perfecto, excelente. Entonces, otro tema, porque te cuento que en la semana nos han llamado gente a la producción en nuestro programa consultando qué pasa con el registro de conducir, que no hay que ir de vuelta a renovar el registro, están cambiando la modalidad, ¿sabes algo al respecto? Por ahora está todo igual, hay que renovar el registro yendo. Sí. El sábado que viene te propongo que hagamos un especial de ese tema porque es muy importante lo que acaba de preguntar. Perfecto, me parece excelente también, y más que nada por si se vence o no se vence, porque te digo la verdad, hubo varias personas que nos han llamado en la semana haciéndole a la producción algunas preguntas y dijimos se lo vamos a trasladar, a volcar a Ernesto Arriaga. Así que bueno, excelente Ernesto Arriaga. ¿Algo más para destacar, querido amigo? Del tema de licencia todavía no hay ninguna resolución rara, está todo igual, pero seguramente esta semana el ministro Schwarzenegger va a decir algo, pero ya les voy adelantando, de los 60 años en adelante es presencial, ¿eh? Bien, perfecto. ¿Dijiste de los 60 años en adelante presencial? Sí, señor. Ah, entonces me falta poco para los 60. Dejémoslo ahí, Arriaga, entonces. Está, bueno. Se le cayó una sota a la producción. Espere que le agarro que está en el piso. Bueno, Arriaga, nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. ¿Te parece bien? Por supuesto, para la AM, Radio del Pueblo, el programa El Sol de Nuestra España, Fium. Fium, Arriaga, hasta el sábado que viene. Chau. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Llega el momento de eventos de nuestra colectividad. Hay una cantidad de eventos, señoras y señores, que bueno, paciencia, pero escuchen todo, por favor, vamos. Los voy a ir pasando de a poco. Igual si tienen alguna duda se pueden volver a contactar con nosotros, 11 36 76 6100. Y si no, a través del canal de YouTube pueden volver a escuchar la sección de eventos y ahí tomar nota tranquilos. Sí, pues son muchísimos por, obviamente, esta última semana del mes de la Hispanidad y ya preparando también lo que es noviembre, diciembre, lo que son las fiestas de fin de año, ¿eh? Sí, como escuchan, fiestas de fin de año, así que ya van preparando la sidra, el pan dulce, así que presten atención. Bueno, empezamos con hoy, sábado 26 de octubre, a partir de las 18:30 horas, la segunda y última gala de la Hispanidad 2024 que se realiza en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Hoy, 18:30 horas, va a haber, bueno, lo que restan de las instituciones, además de las que ya participaron el sábado pasado. Hoy son otras, así como por ejemplo Amigos de la Zarzuela, el Centro Riojano Español de Buenos Aires, Centro Salamanca, Vedra, Balear. Bueno, la verdad no quiero dejar de afuera a nadie, pero va a ser una gran fiesta hoy el cierre de esta gala de la Hispanidad. Bernardo de Irigoyen 672, Bernardo de Irigoyen, Capital Federal. La entrada libre y gratuita. Obviamente pueden colaborar con un bono contribución para lo que es la federación. El que quiera hacerlo, claro, si no, libre y gratuito. Si no, libre y gratuita la entrada a partir de las 18:30. Es importante remarcar esto, si es a partir, no es necesario que estén 18:30 puntual, pueden estar, pero después si llegan a las 19 pueden ingresar igual a lo que es la gran fiesta, de la gran gala de la Hispanidad. También hoy, atención, porque aquellos que quieran ir al Centro Galicia de Buenos Aires, a partir de las 20 horas, Hispania Viva, un viaje musical
que une tradición y pasión. Así que en el Centro Galicia de Buenos Aires, en la sede social, en Bartolomé Mitre 2552, a partir de las 20 horas. Va a haber una barra de tapeo español para disfrutar desde un ratito antes, desde las 19:30, pero a partir de las 20 horas empieza la fiesta en el Centro Galicia de Buenos Aires, en Bartolomé Mitre 2552. Así que aquellos que quieran ir, Hispania viva. También les voy a comentar mañana 27 de octubre, a partir de las 13 horas, el gran jantar aniversario del Centro Gallego de Avellaneda. Atención, porque puede que quede alguna entrada, así que aquellos que quieran consultar pueden, obviamente, comunicarse con la institución, pueden preguntar. No sabemos si quedan o no, pero bueno, les paso un número de teléfono: 4201-7398. Repito, 4201-7398, el Centro Gallego de Avellaneda, este gran jantar aniversario que es mañana 27 de octubre a las 13 horas. Así que también mañana, atención, porque muchos nos preguntaban sobre el Buenos Aires Celebra España. Exactamente. Ya lo aclaramos el sábado pasado también, tuvimos a Pablo Marnotes Raña que nos estuvo comentando sobre el Buenos Aires Celebra. Es Buenos Aires Celebra Unión Europea. España, obviamente, está participando junto a otros países amigos, como por ejemplo Alemania, Austria, Bulgaria, Escocia, Francia, Gales, Grecia, Hungría, Italia y Polonia. Así que esto es una gran fiesta también, obviamente, en la Avenida de Mayo, de 12 a 18 horas. La delantera la lleva España, obviamente. Obviamente, sí, hay más gente de lo que es la colectividad española, pero es con amigos países de la Unión Europea. Así que también les quiero recordar, mañana 27 de octubre, a partir de las 13 horas, pueden disfrutar también del festejo aniversario número 106 de Residentes de Vigo. Atención, nuestros amigos también de Residentes de Vigo que están festejando el aniversario 106, pueden llamar y preguntar si queda alguna entrada, al 11 30 02 5710. Repito, 11 30 02 5710. El plato principal es paella, así que aquellos que quieran, va a haber también espectáculo, música en vivo, una gran puesta que ponen nuestros amigos de Residentes de Vigo en Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Así que, y también, atención, porque María Silvana Reynoso nos hizo llegar que la Estación Centro Partido de Carballiño, atención, porque en noviembre, 17 de noviembre, para que se vayan agendando, va a estar la fiesta aniversario 106. Bien. Así que después el sábado que viene vamos a ampliar un poco más seguramente. El 17 de noviembre es la fiesta del aniversario 106. ¿Sí? Con paella como plato principal, se pueden imaginar. Y qué bien se come en Carballiño. Así es. Así que creo. Si quieren ir preguntando, si quieren ir reservando, lo pueden hacer al siguiente número: 11 49 40 1850. Repito, 11 49 40 1850. María Silvana Reynoso ahí los va a estar atendiendo para preguntar ya, para ir reservando su lugarcito en la fiesta aniversario 106 de la Asociación Centro Partido de Carballiño. Mañana, un comentario que les hago, está también la fiesta de las colectividades en San Isidro. ¿Sí? En San Isidro, zona norte del Gran Buenos Aires. Van a estar la gente del partido de ABC Corcubión ahí participando, así que es en el Parque Público Golf de Villa Adelina, que queda en Luis María Drago 299. Así que mañana, domingo 27 de octubre, aquellos que están por la zona de San Isidro, bueno, pueden disfrutar de 10:30 a 17:30 de la fiesta de las colectividades, donde España también va a estar presente. Claro que sí. Así que bueno, vamos cerrando con nuestros amigos del Centro Murciano de Córdoba, porque están festejando el mes de la Hispanidad. Así que aquellos amigos que estén por Córdoba, sabemos que nos escuchan de diferentes puntos del país. Bueno, desde Tucumán también la familia Meija nos escucha. Exactamente. Desde Córdoba también sabemos que ahí están presentes. Programa federal. Totalmente. Están festejando el mes de la Hispanidad, cierran el mes el 30 de octubre, ¿sí? A las 19 horas, con una muestra fotográfica y obviamente un cierre del concurso de la migración, homenaje a los migrantes. Va a haber un brindis, mucho más, así que atención amigos, aquellos que están por la zona de Córdoba, si quieren comunicarse lo pueden hacer al 0351-281-9721, repito, 0351-281-9721, también a través de las redes sociales, Centro Murciano en Córdoba, están en Instagram, en Facebook, y ahí también está bueno porque están presentes en las redes sociales también. Exactamente. Así que, y para también cerrar, no quería dejar pasar por alto la gente de la Asociación Española de San Pedro, ¿sí? Porque están haciendo la paella de la amistad. La paella de la
la Amistad el miércoles 30 de octubre a las 21 horas, donde obviamente, bueno, va a haber una gran fiesta, pueden llevar, atención, pueden llevar su bebida, pueden llevar sus cubiertos, así que muy importante, aquellos que quieran consultar, 3329-574963. Es la sede de la agrupación Mallorca, ¿sí? Se va a realizar ahí, así que, pero ellos son la Asociación Española de San Pedro. Perfecto, gracias Mini, muy amable. Raudamente, porque es un gran corredor como Colapinto, lo tenemos a Roberto Arriaga, nuestro embajador del deporte argentino. Y claro, lo veo como Colapinto. La Rosa, ¿qué dije? Roberto Arriaga. Roberto Arriaga, le cambié todo. Acá estamos. ¿Qué hace La Rosa? ¿Cómo estás? Es como decir un automuleto, ¿no? Mitad de uno y mitad del otro, Pero ¿no? totalmente, bueno, todo bien. Totalmente. Bueno, ¿cómo andás, Robertito La Rosa? ¿Todo bien? ¿Cómo está el tiempo por la costa atlántica? Espectacular, un sol que cae a pleno, no tanto calor, 15 grados, hay muchísimo viento, eso sí, pero es un día realmente espectacular acá en la costa. Perfecto, perfecto. Bueno, tiranos un pantallazo de lo que pasó en la semana, viste, con las copas, la Libertadores, la Sudamericana, la Argentina, hay partidos este fin de semana, Colapinto, haceme una pincelada de lo que a vos te parece. Me da la impresión que el fin de semana, en cuanto a las copas internacionales, tuvimos situaciones bastante dispares, ¿no? Por un lado, River perdiendo 3-0 con un técnico que me parece que se confundió en cuanto no solamente a formar el equipo, sino también las variantes que tuvo. Tendrá el próximo martes la posibilidad de revertirlo. Es muy complicado porque es un muy buen equipo el brasilero que va a enfrentar. Por otro lado, un Racing que empató 2-2 frente al equipo del Corinthians de Ramón Díaz. Una gran actuación de Racing en un momento tan especial porque se conjuga no solamente lo futbolístico, sino también una futura historia en lo que tiene que venir con la votación de los socios en cuanto a las elecciones. Sí. Creo, me da la impresión, ya chicaneó un poco Ramón Díaz, dijo, yo en esa cancha como técnico no perdí nunca en la cancha de Racing. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, da la impresión de que Racing tiene un muy buen equipo y bueno, y siendo local con su gente, creo que puede estar en la historia de llegar a una situación que lo acerca un poco a la final. Por otro lado, un Boca Juniors que ganó casi siendo un Sambrey, ¿no? Porque el arquero que parecía que jugaba y no jugaba fue el factor determinante de un empate y que bueno, que en definitiva después el arquero atajó 4 penales. Recordemos, la Copa, esta que es la Copa Argentina, que Boca tiene que llegar o sí, porque si no, no clasifica para la Libertadores, tiene que jugar Boca frente a Vélez y esperar porque Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó a Huracán y ya es finalista. Y bueno, lo que vine ayer con la fecha que arrancó con un pálido 0-0 de River y Defensa, partidos que realmente son importantes, aunque todavía falta para lo que significa el final de nuestro campeonato y de la liga. Uno sabe que realmente hay una enorme cantidad de sucesión de partidos de acá a lo que llega a fin de año, así que habrá que ponerse bien físicamente para lo que significa el torneo, ¿no? Claro que sí. Bueno, Colapinto la sigue pegando el nene y hoy va a estar en la clasificación y para mañana participar también, ¿no? Sí, en un ratito más tendrá una prueba libre, también una práctica libre que por lo general el equipo de Williams la usa esencialmente para probar cosas. Recordemos, el Autódromo Hermano Rodríguez en México, 2.229 metros de altitud sobre el mar. La gente que ve los autos se va a dar cuenta que es casi como los peces. Tiene como unas branquias de costado en los autos para poder respirar y para darle respiro al motor y para darle mucho aire a lo que significa el turbo, porque en definitiva los autos se apunan. El chico anda con todo. Ayer se lo notó charlando con el hijo de Slim, el magnate mexicano. Me da la impresión que Colapinto no solamente es rápido en lo que significa cuando se sube al Williams, sino también la posibilidad de los grandes negocios que se vienen. Y doy una alternativa. Natura, la empresa misionera de yerba, es la yerba que toma Colapinto, seguramente va a ser uno de los nuevos sponsors para Will. ¿Qué tal? Mirá vos. Bueno, Robert, te voy dejando que ya es la 1 en punto del mediodía. ¿Te parece si nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Bárbaro, diciéndote simplemente esto, la fiesta de la mujer que fue la octava aquí en el paraje Pavón fue realmente un éxito, más de 6.000 personas el domingo aquí cerquita. Bárbaro. La semana que viene ampliamos de General Lavalle. Te mando abrazo grande, Robert, abrazo grande.
Chau, chau. Chau, chau. Roberto La Rosa, en tu nombre, el deporte argentino, con todas las novedades. Y sí, ya estamos a la 1:00 p.m. Nos vamos despidiendo, Mili, hasta el sábado que viene, Dios mediante. Hasta el sábado que viene nos reencontramos. Amigos, esto ha sido todo por hoy. El sol de nuestra España. Nos vamos con Viva España, esta versión de la orquesta y coro Stratovan de Bélgica. Una versión muy musical. Escúchenla, vale la pena. Nos vamos el próximo sábado. Nos encontramos minutos después de las 11 de la mañana. Gracias, buen fin de semana, buena vida. Chau. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.